se nos pide que determinemos f' de x y f' de 2. En primer lugar, se nos da f de x es igual, 6c a la x menos 4x cubed más 24. Para encontrar la función derivada, encontramos la derivada de cada término, y por lo tanto f' de x es igual a la derivada de 6c a la x, que es igual a 6 veces la derivada de e a la x. Y la derivada e a la x es en sí e a la x, lo que nos da 6e a la x. Y luego tenemos menos el derivado de 4x cubos, que es igual a 4 veces la derivada de x cubos, aplicando el poder de diferenciación, donde n es igual a 3. La derivada de x cubos es igual a 3x al cuadrado. Y luego tenemos más a la derivada de 24, la derivada de cualquier constante es igual a 0. Simplificando, tenemos f' de x es igual a 6e a la x menos 12x cuadrado. Y ahora tenemos que encontrar f' de 2, sustituyendo 2 por x en la función derivada. Sustituyendo 2 por x, tenemos 6e cuadrados menos 12 veces el cuadrado de 2. Lo que nos da 6e cuadrados, menos 12 veces 4, que es menos 48. También vamos a obtener una aproximación decimal a 4 decimales. Ir a la calculadora, tenemos 6 segundos de registro natural, trae a la potencia de en el exponente 2, flecha derecha, menos 48. A 3 decimales, tenemos negativo 3.6657. A continuación tenemos f de x es igual a 6 veces una cuarta raíz de x menos 3, dividida por x a la octava. Antes de que podamos encontrar la derivada aquí, necesitaremos reescribir el radical como un exponente racional y luego escriba el cociente usando un exponente negativo. Mirando nuestras notas a continuación, la raíz enésima de a la m es igual a la potencia de m dividida por n, donde para el exponente racional el índice es el denominador y el exponente en a es el numerador. Y ya que tenemos el cuarto raíz de x a la primera, la cuarta raíz de x es igual a x el poder de 1 adelante, dándonos 6x el poder de 1 4. Y luego tenemos menos 3 dividido por x a la octava, utilizando el exponente negativo que se muestra a continuación, 3 divididos por x a la octava, es igual a 3 veces x la potencia de 8 negativos. Y ahora la función original está en una forma en la que podemos encontrar el derivada mediante la aplicación de la regla de potencia de la diferenciación. F' de x es igual a la derivada de 6 veces x a la potencia de 1 4, que es igual a 6 veces la derivada de x a la potencia de 1 4. Estamos en la regla de potencia, n es igual a 1 4, la derivada de x a 1 4 es igual a 1 4 veces x la potencia de 1 4 menos 1. Y luego tenemos menos la derivada de 3x a la potencia de 8 negativos, pero es igual a 3 veces la derivada de x a la potencia de 8 negativos, donde n es igual a 8 negativos, la derivada de x al poder de 8 negativos es igual a negativo 8 veces x a la potencia de negativo 9. Ahora vamos a empezar a simplificar, antes de multiplicar aquí, 6 y 4, compartir un factor común de 2, donde hay 3 2 en 6 y 2 2 en 4. F' de x es igual a 3 2 veces x, la potencia de 1 4 menos 1, que es negativo 3 cuartas partes. Y luego tenemos menos 3 veces negativo 8, veces x la potencia de negativo 9, lo que nos da más 24x al poder de los 9 negativos. Así que el siguiente paso te permite escribir la función derivada utilizando exponentes positivos, donde podemos pensar en x el poder de 3 4 negativo como tener un denominador de 1. Y lo mismo para x al poder de los 9 negativos. F' de x es igual a 3 divididos por 2. X al poder de 3 cuartos positivos. Y luego más 24 dividido por x el poder de 9 positivo. Ahora a partir de aquí, si queremos un 2, podría ser reescribir x a la potencia de 3 4 en forma radical. Y vamos a seguir adelante y mostrar que también, f' de x es igual a 3 divididos por 2 para x a la potencia de 3 4 porque el denominador es 4 y el numerador es 3. Tenemos la cuarta raíz de x cubed.
Entonces tenemos más 24 dividido por x a la novena. Y ahora tenemos que encontrar f' de 2 sustituyendo 2 por x, lo que nos da 3 divididos por 2, vamos a usar el forma exponente racional. Entonces tenemos 2 a la potencia de 3 4. Y luego más 24 dividido por 2 a la 1 9. Y ahora tiene una aproximación decimal a 4 decimales. Tenemos 3 divididos por, necesitamos el denominador entre paréntesis, tenemos paréntesis abierto 2 veces 2, al poder de 3 dividido por 4. Flecha derecha, cerrar paréntesis para el denominador. Y luego tenemos más 24 dividido por 2. Al poder de 9. A 4 decimales, tenemos 0,9388. Así que tenemos la función derivada en dos formas aceptables aquí. Tenemos la derivada exacta valor de la función aquí y la función derivada a 4 decimales. Dado que el segundo ejemplo fue bastante complicado, quiero mostrar cómo podemos compruebe esta última aproximación en el T84. Presione Matemáticas, seleccione opción 8 para derivados numéricos. La variable de la función es x. Y ahora entramos en la función original, que es 6x a la potencia de 1 4. Flecha derecha, menos 3x a la potencia de 8 negativos. Flecha derecha otra vez, y escriba 2 para x es igual a 2. Ingrese y observe cómo obtienen el mismo valor a 4 decimales. Hay una ligera diferencia entre los dos valores, debido al algoritmo que T84 utiliza para evaluar esta derivada numérica. Espero que hayas encontrado esto útil.